Empezamos. La Fiscalía solicitó que se llame a juicio a los 6 implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. La audiencia se retomará mañana a las 10 de la mañana. Vámonos en directo hasta el Complejo Judicial Norte de Quito. Ahí está Daniela Valencia para dar los detalles de lo que ha ocurrido hoy. Hola, Daniela. ¿Qué tal, amigos? Así es, por más de 7 horas aquí en el Complejo Judicial Norte se ha escuchado cuál fue la planificación y ejecución detrás del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. De acuerdo a lo que narró Fiscalía, la orden vino de cabecillas de la organización delictiva Los Lobos. Esto a cambio de ciertos beneficios como el control de las cárceles del país y también la liberación de ciertos reos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Que la orden para asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio vino desde la cárcel de Cotopaxi fue uno de los elementos que detalló la fiscal Ana Hidalgo durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 6 procesados, tildados como autores materiales, hechos que no causan asombro, pero sí reavivan el dolor para la familia. Y saber que esta gente no le importa asesinar a un padre, a una persona que pudo cambiar este país solamente por tener el control delincuencial de la ciudad, es muy doloroso. En esta audiencia que se instaló luego de 4 intentos fallidos, la fiscal Hidalgo detalló el papel de cada implicado. Dijo que Carlos Angulo, alias Invisible, dio la orden de asesinar a Villavicencio aún estando en prisión. Que Laura Castillo, quien dirige una de las facciones de los Lobos en la capital, fue la encargada de la logística, de proporcionar las motocicletas, armas y gorras, mientras que Alexandra Chimbo estuvo al interior del mitin político en el que fue asesinado Villavicencio para avisar su salida. Exhorto a este señor Angulo y a la señora Castillo que en realidad hablen y tengan un poco de conciencia después de lo que hicieron. Entiendo que no llegarán vivos al proceso del juicio, porque ya lo hicieron con los sicarios y la gente que los contrató no va a dejar cabos sueltos. Entonces, la única manera de protegerse para ellos sería cooperar con la Fiscalía. Como parte de una larga lista de elementos de convicción, la fiscal se refirió al testimonio anticipado de un testigo protegido, quien aseguró que como parte del pago por el asesinato le mencionaron que serían dueños de Medio Quito, que tendrían el manejo de las cárceles y las salidas de algunos reos. Debe haber gente poderosa que podría darles en realidad el control de las cárceles y en eso estamos, en la búsqueda de los autores intelectuales de quien ordenó el asesinato de Fernando. En su mayoría estos elementos se desprenden de la información que se extrajo del celular del sicario Johan Castillo, quien falleció el mismo día del delito, pero cuyo dispositivo permitió conocer toda la planificación del asesinato que apagó la voz del candidato a Carondelet. Nada más para recordar, previo a que se instalara la parte preparatoria de esta audiencia, la fiscal Ana Hidalgo solicitó que se extinguiera la acción penal para 7 de los procesados que fueron asesinados en las cárceles. Con ello, el proceso solo siguió para 6 de los 13 procesados iniciales. Con todo lo que ha ocurrido en esta audiencia, la jueza Irene Pérez deberá deliberar si llama o no a juicio a estos 6 implicados como autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Daniela, gracias por la información. Y el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, mencionado como alias El Ruso en el caso Metástasis, espera nueva fecha y hora para explicar en Fiscalía sobre sus vínculos con los procesados en este caso. No hay registro de que Ronnie Aliaga haya regresado al país y su insistencia por rendir una versión en fiscalía vía telemática hace pensar que ni siquiera tiene intenciones de volver. La fiscalía busca respuestas de quien se dice era alias El Ruso en la trama del caso Metástasis. En las conversaciones de 2022 entre el narco Leandro Norero y el procesado Javier Jordán, se refieren por varias ocasiones a El Ruso como el operador político de la organización en la Asamblea Nacional. ¿Y qué es del Ruso? ¿Cómo está ese loco? Le han dado duro, jajaja, pero está firme. La banda de los Tetas. Nos van a perseguir, han pedido mi extradición. Si me llevan, me llevas de allá al lado tuyo. Ahí empiernados dormimos. Pero las conversaciones coinciden también con el momento político del legislativo, cuando Aliaga denunciaba a Villavicencio. Jordán le dice, viste al Ruso, lo dejó como puerco y lo denunció a FB. En ese contexto, Jordán le pide a Norero, préstanos un blindado. El Ruso anda dando papaya. Pero desde el pasado 20 de febrero, la policía intentó por varias vías notificar a Aliaga sobre la diligencia en fiscalía. No obstante, en el proceso se informó, además, que Aliaga registra una salida del país desde el 26 de diciembre del 2023, en la mañana, por Tulcán hacia Pasto.
No hay registro de su retorno. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana ha designado como su abogada a Pierina Sacón, quien se promociona como parte del estudio Fandet. Sí, el mismo de Cristian Romero, abogado de Leandro Norero en su momento y de Jorge Glass. Romero está prófugo y es procesado en Metástasis junto con otro de sus socios del equipo, Alex Palacios. Lo cierto es que Aliaga ha confiado su defensa a Pierina Sacón, quien firma el pedido a Fiscalía para que se fije nueva fecha y hora para rendir su versión. Insiste en que sea vía telemática para conocer sobre el paradero de Ronnie Aliaga. Por varias vías intentamos contactar a la abogada Pierina Sacón. Ha leído nuestros mensajes, pero no tenemos respuesta aún. Las Fuerzas Armadas realizan controles permanentes para evitar que el narcotráfico siga creciendo en el país. Un equipo de Teleamazonas estuvo en una operación en alta mar en la provincia de Manabí. Nos cuenta los detalles. Arrancamos a las 6 de la mañana, saliendo desde un muelle de Puerto López hacia el buque de logística y carga Bahía Atahualpa, donde nos estaban esperando. Nosotros preparamos la navegación previa con una planificación, con las cartas. Nuestra misión ahora en estas operaciones es la vigilancia y el control marítimo de los espacios jurisdiccionales. Aquí tenemos identificadas 3 rutas potenciales de narcotráfico dadas por inteligencia y lógicamente nos encontramos haciendo control de esos espacios marítimos con la corbeta misilera Manabí, corbeta Loja y el Bahía Atahualpa. ¿Esas rutas a dónde van, comandante? Van hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, y están plenamente identificadas por parte de la Armada del Ecuador. Este buque es uno de los encargados de monitorear constantemente lo que pasa en alta mar, trabajando en conjunto con buques de guerra, la aviación naval y con la infantería de marina, para mantener el orden en el perfil costero. Ante todo esto, pudimos ser parte de cómo opera la infantería de marina ante una situación de emergencia en alta mar. Somos el grupo élite de la Armada y realizamos operaciones especiales. Contamos con fusiles de asalto, con miras ópticas, arma primaria, secundaria. Una alerta que a ustedes les despierte de que algo no está bien en alta mar con una fibra artesanal. ¿Cuál podría ser? Verificar si no tiene los artes de pesca desplegados y tiene demasiados tanques de combustible, por ejemplo. Que normalmente ese es uno de los indicios por los cuales usted puede detectar que está haciendo una actividad ilícita, transportando combustible a alta mar. Las cosas han cambiado con el pasar de los años. Esto nos indican los 40 tripulantes que están navegando por 15 días diferentes puntos en nuestro perfil costero. El cansancio y la incertidumbre se siente, pero la meta es una sola: devolver la tranquilidad a nuestro espacio marítimo y evitar que el narcotráfico crezca en alta mar. 1,5 toneladas de droga fue incautada por la Policía Nacional tras el allanamiento de un inmueble ubicado en la vía Adaule, provincia del Guayas. La operación tiene relación con los operativos Fénix 69, Contragolpe 05 y Fénix 76. Esta intervención se da tras varios meses de investigación. La sustancia tenía como destino mercados internacionales y era transportada en vehículos blindados hasta llegar a diferentes viviendas utilizadas como centros de acopio. Un noticiero colombiano reveló la relación entre la excomisionada de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón, y alias Fito, al punto de presentarlo como ejemplo de rehabilitación para policías en Colombia. La institución policial de ese país se distancia de las actuaciones de Garzón. Milena Garzón Padilla, quien se ha hecho conocer como especialista en criminología y asesora de seguridad. Es con este mismo perfil de experta de 25 años en el tratamiento de crisis carcelarias que Claudia Garzón se abrió las puertas en el sistema penitenciario del país. Su primera aparición pública fue el 16 de diciembre de 2021, cuando el expresidente Guillermo Lazo realizó la firma del decreto 294 para conformar con 9 miembros la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Y ahí ya empezamos nosotros a mirar cómo se toman las decisiones en el país. Patricio Carrillo, quien asumió el Ministerio del Interior mientras la comisión recorría las cárceles del país, aseguró haber pedido el cese de funciones de esta misión, que finalmente quedó en tan solo 6 integrantes, por conocer que se habían creado lazos con cabecillas de bandas criminales que impedían la imparcialidad del trabajo. No era usual, digamos, una relación
de profesional, sino una relación mucho más cercana entre los líderes de las organizaciones, sin duda. Garzón, quien hoy se encuentra en el centro de las críticas por hacer parte de una clase virtual de formación policial, al cabecilla de los choneros mientras trabajaba como docente paralelamente en Colombia, visitó más de una vez esta misma prisión. Incluso, como denunció Guillermo Rodríguez, exdirector del SNAI, llegó a engañar a autoridades carcelarias para tener contacto con otros cabecillas. Lo que me parece que como lección y como aprendizaje debemos tomar es que las decisiones en materia de seguridad deben basarse muchísimo más en evidencia y deben estar acompañados de procesos de inteligencia estratégica, sin duda. Bajo en esta polémica, la institución policial colombiana Miguel Antonio Lleras Pizarro se distanció de las labores de Claudia Milena Garzón, quien hizo posible que el narco ecuatoriano Adolfo Macías se convierta en un profesor y dé consejos a la policía de ese país. La institución colombiana aseguró que las labores de Garzón solo llegaron hasta octubre de 2023 y que sus opiniones, actuaciones y relaciones de la excontratista hacen parte de su foro personal. Las Armadas de Ecuador y Estados Unidos se reúnen durante 2 días en la 5ª edición del Maritime Staff Talk. Durante el encuentro se acordará la materialización de estrategias para enfrentar delitos como el narcotráfico y la pesca ilegal. Desde este martes, alrededor de 70 miembros del más alto nivel de las Armadas de Ecuador y Estados Unidos participan en la 5ª edición de Maritime Staff Talk que se realiza en Quito. En este evento se busca fortalecer los mecanismos de cooperación y los acuerdos en temas de operaciones, logística e inteligencia. Con el objetivo de formalizar acuerdos que contienen el desarrollo de programas sobre el sostenimiento logístico de las unidades navales, la ejecución de operaciones y el entrenamiento del personal a bordo. Entre las actividades ilícitas que están en la mira de las armadas de ambas naciones están principalmente el narcotráfico y la pesca ilegal. La pesca ilegal, que se encuentra en el 8º lugar de las actividades ilícitas que producen dinero, y el narcotráfico, que es la amenaza transnacional organizada con gran capacidad de recursos. Como dato estadístico se puede mencionar que las incautaciones de sustancias sujetas a fiscalización de la Armada del Ecuador en el ámbito marítimo, fluvial y portuario en el año 2023 fue de 26.7 toneladas. Las autoridades destacaron la importancia de estos trabajos en conjunto, tomando en cuenta la ubicación que tiene Ecuador y la permeabilidad de su espacio marítimo. Se espera que este evento sea un aporte para fortalecer los acuerdos ya existentes, enfocándose en 2 pilares: el dominio del entorno marítimo, la vigilancia que permite mantener actualizada el cuadro de situación y la reacción que demuestra la capacidad para prestar ayuda inmediata o interceptar y neutralizar las amenazas de las actividades ilícitas. Se espera que la tarde del miércoles se firme el acuerdo de esta 5ª edición. Y este martes el comandante del ejército ecuatoriano, Fernando Haddad, hizo un llamado al Estado para que apoye las labores que están ejecutando las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado al celebrarse el Día del Ejército Ecuatoriano. En la conmemoración por los 195 años de la batalla de Tarqui y del Día del Ejército, el presidente Daniel Noboa respaldó el trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas en el país y sostuvo que gracias a ello, en estos casi 2 meses, se han logrado reducir considerablemente los índices de inseguridad. Estamos respondiendo a este gran reto. Hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. El comandante del ejército, en cambio, hizo un llamado a la Asamblea Nacional, al sistema de justicia y a los demás poderes del Estado para que apoyen estas operaciones militares. Pues es necesario que se comprendan las especificidades de la milicia para que las resoluciones o dictámenes que se emitan no afecten la disciplina, subordinación y jerarquización, pilares de la institución militar. Noboa dijo que estos controles intensificados continuarán desarrollándose durante este año y recalcó la importancia de militarizar las cárceles del país. El desafío que tenemos en materia de seguridad es enorme y los recursos son limitados. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada. La institución militar en este evento le entregó al primer mandatario el bastón de mando como reconocimiento de su labor en esta gestión.
A las 9 de la noche se convocará oficialmente a la consulta popular y las organizaciones sociales y políticas ya tienen fecha para hacer campaña, para inscribirse para la campaña por el sí o por el no en la consulta popular. El calendario electoral sigue transcurriendo para la consulta popular a realizarse el próximo 21 de abril. Y con ello el CNE estableció que desde el 28 de febrero las organizaciones sociales y políticas pueden inscribirse para hacer campaña por el sí o por el no. Pero se debe tener en cuenta ciertos requisitos. Uno de ellos, que los partidos y movimientos deben ser de ámbito nacional. Aquellos que pueden presentarse como promotores de la opción sí o no. Son 17 partidos políticos y movimientos nacionales, pero solo podrían inscribirse 15, ya que Sociedad Patriótica fue suspendida un año, mientras que Mover fue eliminado. Dentro de la organización social, tomar una resolución por parte de sus órganos directivos relacionados con qué preguntas van a promover, y eso básicamente es lo que se tiene que presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, ya hay pronunciamientos oficiales que muestran apoyo total a la consulta popular, como es el caso del Movimiento Construye. Le decimos sí a la extradición de criminales, le decimos sí a la extinción de dominio de los bienes mal habidos y le decimos sí al empleo con el contrato de trabajo por horas. Consulta que también es respaldada por el Partido Social Cristiano. Y de hecho que recoge dos temas planteados por la bancada social cristiana: el eliminar la prohibición del arbitraje internacional, lo cual, una vez que sea aprobada, verdaderamente va a generar condiciones para que venga inversión extranjera que tanta falta le hace al país. Y por otro lado, la enmienda que va a eliminar la prohibición constitucional de la contratación por horas. Según está establecido en el calendario electoral, la campaña para la consulta popular será entre el 7 y 18 de abril. Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales. Así lo resolvió el Servicio de Rentas Internas. Esta jurisdicción fue retirada de la lista durante el gobierno anterior. La medida se adopta, según el SRI, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado. La decisión se toma 20 días después de la operación Pampa, en la que en conjunto España y Ecuador golpearon a uno de los tentáculos de la mafia albanesa. A través de un comunicado, el Servicio de Rentas Internas informó que Albania regresa a la lista de países considerados paraísos fiscales. Regresa, porque en septiembre de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, junto a otras 11 jurisdicciones, fue retirada de la lista tras comprometerse a implementar un intercambio de información fiscal, pero esto no ocurrió. A decir del SRI, el Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, lo que implica una ausencia de intercambio efectivo de información. Paradójicamente, por temas de seguridad, en septiembre de 2022, Ecuador empezó a solicitar visa a ciudadanos albaneses y a nacionales de Tayikistán y Uzbekistán. La presencia de albaneses en Ecuador data de hace por lo menos 16 años, cuando no se les exigía visa y podían permanecer en calidad de turistas hasta 3 meses. Entre 2017 y 2023, según cifras del Ministerio del Interior, ingresaron y salieron del país casi 1000 albaneses. Pero estos son registros oficiales. Se sabe que muchos ingresan con identidades y nacionalidades falsas, con la fachada de exitosos empresarios. Muestra de ello la red narcodelictiva montada por Dritan Rexepi y Dritan Jikka, ambos cabecillas de organizaciones criminales albanesas, con conexiones en México, Colombia y Ecuador. Además de Albania y con el objetivo de fortalecer el combate a la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado, Rentas Internas ha incluido a Armenia, Georgia y Gibraltar en esta lista de 80 países considerados paraísos fiscales. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, solicitó a Argentina que otorgue la extradición de Hernán Luque Lecaro, uno de los procesados en el caso Encuentro. El pedido llegó después de 2 semanas desde que se anunció su detención. Luque Lecaro debe comparecer por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada en las empresas públicas. Este miércoles el Pleno de la Asamblea tratará el juicio político en contra de Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal. Solo el correísmo y el Partido Social Cristiano respaldan la intención de la censura y destitución.
autoridades. Fausto Murillo, expresidente y vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, exvocal, se jugarán su última carta dentro del juicio político en su contra en el Pleno de la Asamblea este miércoles. Para que sean censurados y destituidos necesitan 92 votos por ahora. De esos, solo se suman los del correísmo y el Partido Social Cristiano. Votaremos por la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos como bloque PSC una posición unitaria, que es a favor de la censura. Esta situación no debería ser parte de un consenso político. Esta situación, frente a la visible y evidente posición de las pruebas, tiene que ser un asunto de país. En ADN, la bancada de gobierno, según Inés Alarcón, por ahora su postura es que no hay pruebas suficientes para destituir a Murillo, pero sí para censurar a Morillo. Quien ya está fuera ya debería ser censurado, pero de inicio Fausto Murillo debería quedarse porque no encontramos los elementos suficientes para que pueda acceder a un juicio político. No debemos hacerlo en este caso simplemente por riñas entre sí. Construye tampoco ha querido hacer pública su decisión. Les ronda la posibilidad de abstenerse. Lo que sí, dicen que no permitirán que una organización política se tome la judicatura. ¿Por qué no decirlo claramente? El correísmo, que tiene interés nuevamente de tomarse el Consejo de la Judicatura para poder tener fallos judiciales a su favor. Los 15 legisladores independientes también tienen su decisión tomada, dice Lucio Gutiérrez. Es una maniobra del Partido Social Cristiano, eso está clarísimo, para apoderarse del Consejo de la Judicatura. Mientras que Pachacutic dice que esperará a escuchar los argumentos en el Pleno para decidir. Mejorar las competencias educativas y el estado de las infraestructuras son los desafíos en los que el Ministerio de Educación asegura estar enfocado. En nuestro espacio de entrevistas, Daniel Calderón detalló que el 98% de las instituciones afectadas por el invierno están en la costa. A 427 asciende el número de instituciones públicas afectadas por el temporal invernal. Los daños son por inundaciones y lluvias. El 98% de estos planteles están en la costa. 417 afectaciones son directamente a la infraestructura, no a la comunidad educativa. Calderón afirmó que entre los últimos meses del 2023 y actualmente en el presupuesto se han invertido cerca de $10 millones para mitigar los daños que causan las fuertes lluvias. La provincia del Guayas tiene un total de 166 instituciones educativas que han sido afectadas. Pero no queda aquí porque las afectaciones en la educación ecuatoriana son varias, como asegura el actual ministro de Educación, Daniel Calderón. No es nada que no hayamos sabido, no es nada que no hayamos previsto. En este sentido, en materia académica, a Calderón le alarma el nivel de competencias y resultados que actualmente los estudiantes de nivel básico están obteniendo, dado que las cifras de la evaluación Ser Estudiante 2022-2023 evidencia que 5 de cada 10 estudiantes no completan los niveles mínimos de comprensión lectora, mientras que 4 de 10 no alcanzan los niveles básicos de matemáticas. Tenemos a la generación post-pandemia, pero que además ha sufrido los embates históricos por los que hemos vivido, ¿no? El tema de la seguridad, de los cambios políticos. Y aquí el ministerio afirma que debe existir un cambio de paradigma que fortalezca las competencias y no las habilidades memorísticas, lo que se traduce en una nueva promesa de cambio de sistema curricular. Seguimos, amigos. Más de 50 emergencias se registraron este martes en Quito debido a fuertes lluvias. El agua alcanzó 21 milímetros y no se registraban personas heridas. Calles y casas inundadas fue el resultado de las fuertes lluvias que se registraron en la capital este martes, las mismas que estuvieron acompañadas de granizo. Sí, duró casi una hora. Sí, bastante. La verdad que sí dejó los carros atascados, todo así. Hasta las 17 horas del ECU 911 registró 50 alertas de emergencia por inundaciones. Manzana 10 se derrumbó el muro. En el sur de Quito, los ciudadanos buscaban un lugar para refugiarse, mientras que los comerciantes intentaban evacuar el agua de sus locales. Los granizotes que salieron, a los tiempos que llueve así. Estuvo fuerte, acá yo tengo un jardincito y tenía unos árboles, se cayeron. Y una de las zonas más afectadas por las torrenciales lluvias que se registraron este martes es precisamente el sector de Conocoto. Así es como luce, por ejemplo, uno de los parques de esta zona, con una capa de granizo. Solo en Conocoto, ubicado al suroriente de Quito, se registraron 32 emergencias. En algunas viviendas el agua alcanzó el metro de altura. Ya bajó en este momento porque nos
desocupamos un poco, pero sigue. Estoy tratando de evitar de que el agua siga filtrándose para allá. Los bomberos lo llamamos como hace una media hora, unos 40 minutos y todavía no llega nadie. No es la primera vez que pasa esto. Las precipitaciones también generaron tráfico vehicular y pequeños derrumbes en las vías. Súper tenaz, está súper el tráfico, qué loco, está muy feo esto. Según datos del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología INAMI, se prevé lluvias de la misma intensidad en los próximos días. ¿Cuántos metros de agua se han registrado? Pues en Solanda cerca de 21 milímetros ya, estos son lluvias ya de alta intensidad. Pues para los próximos días la situación se ve bastante similar. Hasta el cierre de edición de este reportaje, el EQ 911 informó que no se registraron personas heridas. Y al menos 25 viviendas resultaron afectadas tras una tormenta eléctrica con fuertes vientos. El hecho se reportó en la parroquia Mariscal Sucre, en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Estos videos captados por los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre muestran cómo la fuerza del viento arrasó con techos de zinc de varias casas, contenedores de basura e incluso plantaciones de banano. Con un huracán prácticamente. Pasada la tormenta eléctrica, el sitio quedó así, techos completos tirados en la calle, planchas metálicas incrustadas en las vigas de las casas. La pared de una vivienda de 3 pisos destruida, sus escombros cayeron sobre la cubierta del centro de salud tipo A, recién entregado hace 2 semanas atrás. Y el domicilio donde residía una adulta mayor colapsó. En mi casa anoche fue un desastre completamente, estábamos con la bebé. En la periferia de la parroquia nos encontramos con árboles caídos sobre la carretera, además de sembríos de banano y verde destruidos. ¿Cuánto ha perdido usted acá? Un 80% de las plantaciones. El fuerte viento arrancó por completo un árbol cayendo sobre una casa. Fue algo terrible, hace 16 años pasó casi lo mismo. Según el GAD, al menos 25 casas quedaron destruidas entre la cabecera parroquial y el sector de La Trocha. Como GAD, los recursos son muy mínimos. Hemos estado tocando puertas a la alcaldía, a prefectura, pues ellos están dispuestos a ayudarnos con los kits de alimentación. Según las autoridades, no se reportaron ni heridos ni víctimas fatales en esta parroquia, que desde ya inició con la reparación de las casas. La avenida Amazonas cruza por el centro financiero de la capital. Antes este lugar era reconocido por sus altos edificios y movimiento comercial. Sin embargo, ahora el comercio informal es un panorama importante que tiene, lo que además complica el tránsito de peatones. La falta de control en la ciudad ha generado puntos de desorden en varias zonas. Una de estas es la avenida Amazonas y Naciones Unidas. El centro financiero es uno de los principales puntos de Quito. No obstante, en la actualidad luce desorganizado por las ventas ambulantes y el irrespeto de normas básicas de tránsito y convivencia. Y otro de los problemas de desorden que existe en esta zona es justamente lo que está pasando a mis espaldas. Motocicletas ingresan en contravía en un área que es peatonal. Los transeúntes deben caminar atentos porque en cualquier momento las motocicletas ingresan al bulevar. Si uno no se hace a un lado, le pasan encima. Una de las vías más difíciles para transitar para un peatón debido a que el comercio informal ocupa más de la mitad de la calle. Las veredas se transformaron en vitrinas. Los comerciantes extienden en el piso toda clase de productos, lo que impide que el peatón camine libremente. Sí, abarcan bastante espacio y más las personas que transitamos a veces nos chocamos entre nosotros mismos. A decir de los ciudadanos, este panorama genera focos de inseguridad. Temor. Sí, porque ya no se puede salir tranquilamente. Un chico recientemente le vi cogido 3 puntos, amiga. ¿Sabes? Le robaron en la Carolina. ¿Dónde estaba la policía? Revisar, requisas, sí, armas blancas. Y una de las soluciones que plantean los mismos comerciantes no regularizados es su reubicación en el Parque de la Carolina. No digan, bueno, aquí les vamos a dar este punto, aquí van a trabajar, no van a estar ya deambulando fuera de en los pasillos. Y a pocos metros nos encontramos con otro de los problemas. A pesar de que en la calle Corea hay una parada de taxis, los transportistas prefieren pararse en la avenida principal, lo que deja habilitado solo un carril. Los vehículos se abren camino, lo que genera mayor carga vehicular. Las imágenes demuestran que el caos predomina en estas avenidas.
En próximas emisiones les mostraremos otros puntos de la capital que, a decir de sus moradores, requieren la intervención urgente de las autoridades.